La oración que te hace tú sentir el Espíritu Santo cuando tu alma está vacía. Cuando tu alma está vacía, no lo dices, no lo muestras, no lo publicas, simplemente lo cargas en silencio, como quien sostiene un peso que nadie más ve. Hay noches en las que incluso hablar de Dios duele, no porque Él sea distante, sino porque tu corazón ya no encuentra fuerzas para sentir nada. Y es justo ahí, en ese espacio sin color ni sonido, donde el Espíritu Santo decide hablar más fuerte, no con ruido, no con señales externas, sino con una presencia que atraviesa el vacío como una luz que no pide permiso para entrar. Hay un momento en la vida en el que las palabras ya no alcanzan. Las oraciones se quedan atrapadas en la garganta, las lágrimas no salen, y la fe parece una memoria antigua que ya no sabes si te pertenece. Lo que sientes no es indiferencia espiritual, es cansancio profundo. Es una pausa interna que muchos confunden con fracaso, cuando en realidad es el escenario perfecto que Dios utiliza para reconstruirte desde dentro. El vacío no es un castigo, el vacío es una llamada, es una invitación divina que te prepara para escuchar de una forma que nunca has escuchado antes. Cuando tu alma se queda sin fuerzas, cuando ya no intentas sostenerte con tus emociones porque se quebraron una por una, ahí es cuando el cielo se inclina hacia ti. Lo que estás viviendo no es abandono, es un espacio abierto, listo para la intervención del Espíritu Santo. Él no necesita que estés fuerte, solo necesita que estés real. Y cuando la vida te empuja al límite, cuando ya no puedes esconder lo que sientes, ni maquillar lo que te duele, esa honestidad cruda se convierte en la llave que abre una presencia que jamás imaginaste. En este instante, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti está respondiendo aunque no quieras admitirlo. Una parte de tu corazón está cansada, pero otra parte está esperando un toque que no viene de la motivación humana, sino de la respiración del Espíritu. Y ese toque comienza ahora. Porque la oración que vas a escuchar no fue hecha para impresionar, sino para despertar lo que el dolor intentó apagar. Dios no necesita tu perfección, necesita tu vacío, porque tu vacío es el único lugar donde Él puede llenarlo todo sin resistencia. Lo que estás sintiendo no es abandono, es invitación. Es el inicio de un encuentro que transformará el silencio en respuesta, la sequedad en presencia y la soledad en compañía divina. Aquí comienza tu regreso a la voz del Espíritu Santo, la ley espiritual del alma vacía. Hay una verdad que casi nadie te explica, porque no es cómoda, pero es profundamente real. El Espíritu Santo se manifiesta con más fuerza en los lugares donde ya no quedan apoyos humanos. Lo que tú llamas vacío, Dios lo llama espacio disponible. Cuando todo dentro de ti se deshace, cuando los pensamientos pierden dirección y las emociones dejan de responder, esa falta de contenido no es una pérdida, es una apertura. El cielo no invade almas llenas de ruido, invade almas que se han quedado sin argumentos. Es la ley espiritual que transforma el vacío en un imán para la presencia de Dios. Piensa un momento en lo que ocurre cuando se apaga todo alrededor. No hay distracciones, no hay máscaras, no hay velocidad. Quedas tú y el silencio interior que tanto temes. Y sin embargo, ese silencio es el punto exacto donde el Espíritu Santo prefiere descender. No porque seas fuerte, sino porque estás vacío. No porque tienes mucho para ofrecer, sino porque ya no tienes nada que entregar, excepto tu sinceridad. El alma vacía no es débil, es honesta. Y la honestidad espiritual es el terreno donde Dios construye revelación. La mayoría de las personas huye del vacío porque lo sienten como una amenaza, pero espiritualmente es todo lo contrario.
El vacío interior desmonta orgullos, reduce expectativas humanas y te coloca en una postura donde tu espíritu deja de luchar en su propia fuerza. Esa rendición involuntaria se convierte en un llamado que el espíritu responde con ternura. Así ocurrió en muchos momentos revelados en la Escritura, como en el clamor del profeta Elías, cuando su alma estaba exhausta y su cuerpo debilitado. Él no escuchó la voz de Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. La escuchó en un suave murmullo que solo se percibe cuando el alma deja de gritar, cuando estás lleno de ruido, de razonamientos, de expectativas, incluso de espiritualidad superficial. No hay espacio para el movimiento del espíritu. Pero cuando todo eso se derrumba y quedas vacío, desnudo emocionalmente, es ahí cuando el cielo se mueve sin obstáculos. Es una ley espiritual invisible pero poderosa. Dios llena lo que se vacía. Dios restaura lo que se entrega. Dios habita donde ya no caben las falsas seguridades. Tu alma no está rota, está disponible, y eso cambia todo. Incluso la psicología confirma esta dinámica interna. Los momentos de profundo vacío emocional no significan ausencia de vida, sino reinicio del sistema. Es como si tu interior se desactivara temporalmente para permitir una reconstrucción más profunda. Lo que muchos llaman apatía, Dios lo llama preparación. Lo que tú llamas desconexión, el Espíritu Santo lo llama terreno fértil. Él sabe que solo en el vacío más sincero puede plantar algo que no será arrancado por los vientos de la vida. Mientras escuchas esto, quizá te preguntas por qué estás pasando por una etapa en la que nada te llena, nada te responde, nada te mueve. No estás fallando. Estás siendo preparado, porque la presencia del Espíritu no se manifiesta para quien se siente autosuficiente, sino para quien reconoce su necesidad. Y tu vacío no es un símbolo de derrota, es un mensaje espiritual que dice: estoy listo para ser llenado. Ahora que entiendes esta ley, algo dentro de ti comienza a despertar, porque si el vacío es espacio disponible, entonces este momento de tu vida que parecía tan oscuro se convierte en una oportunidad divina. Y lo que viene a continuación te mostrará cómo Dios transforma ese espacio interno en un lugar de encuentro profundo con su voz. Cuando el silencio se convierte en lenguaje divino. Hay silencios que te asustan porque parecen vacíos, pero en realidad están llenos de Dios. Son silencios que no castigan, sino que preparan. Silencios que no significan ausencia, sino transición. Cuando tu alma está agotada, cuando ya no encuentras las palabras para orar, cuando incluso tu fe parece quedarse sin voz, el Espíritu Santo no retrocede. Él cambia el modo de hablarte. Lo que antes escuchabas con claridad ahora se convierte en un susurro interno que solo se percibe cuando te detienes completamente. Ese es el lenguaje divino que no llega a través del sonido, sino a través de la presencia. Cuando estás emocionalmente drenado, tu mente busca explicaciones. Quieres saber por qué no sientes lo que antes sentías, por qué tu corazón no reacciona, por qué tu espíritu parece silencioso. Pero lo que tú llamas bloqueo espiritual es, en muchos casos, un cambio en la forma en que el cielo te toca. Dios no siempre habla como tú quieres, a veces habla como tú necesitas, y en los momentos más dolorosos, en esos en los que tu alma parece apagada, Él elige hablar por medio del silencio, porque es el único lenguaje que atraviesa la confusión sin distorsionarse. Hay instantes en los que te preguntas si te alejaste demasiado, si perdiste sensibilidad espiritual, si tu corazón ya no responde como debería. Pero lo que realmente sucede es que tu interior está entrando en un modo de escucha más profundo. Cuando tu alma se vacía, tu espíritu deja de depender de emociones y comienza a buscar la esencia. Y es ahí cuando el silencio se transforma en un terreno donde Dios talla sus respuestas, no con ruido, sino con precisión.
no con palabras fuertes, sino con una paz que no se puede explicar. Dios habló de manera audible a Moisés en algunos momentos, pero también eligió guardar silencio cuando sabía que el silencio enseñaría más que cualquier instrucción. Jesús mismo vivió silencios intensos antes de decisiones cruciales. Y en Mateo capítulo 27, versículo 50 al versículo 51, cuando Él entrega su espíritu, el silencio que cae sobre la tierra no fue un vacío cualquiera. Fue un lenguaje que anunciaba que algo estaba siendo roto en lo invisible. El silencio no siempre es vacío. A veces es el espacio donde la voluntad de Dios se mueve con más fuerza. Psicológicamente, los silencios internos después del agotamiento emocional son mecanismos de protección. El alma se retrae no para huir, sino para reorganizarse, y espiritualmente, el Espíritu Santo usa ese retraimiento para hablarte sin interferencias. Cuando ya no sientes nada, cuando todo parece plano, cuando la oración se vuelve un acto sin emoción, ese es el momento exacto donde la voz de Dios se vuelve más pura, porque no depende de sensaciones, sino de verdad. Fíjate en este detalle. Cuando todo está ruidoso dentro de ti, oras buscando alivio, pero cuando estás vacío, oras buscando dirección. Y el Espíritu Santo siempre responde a quienes buscan dirección. Tu silencio interior no es un indicador de distancia entre tú y Dios. Es el indicador de que tu espíritu está entrando en un nivel de escucha más fino. Y ese nivel, aunque incomode, es uno de los más transformadores que existen. Mientras escuchas esto, algo dentro de ti empieza a entender por qué últimamente no sientes lo que sentías. No es que Dios se haya ido, es que te está enseñando a escucharlo de una manera nueva, una manera más profunda, más pura, más íntima. Y en el próximo tema entenderás por qué tu vacío no solo te cambia a ti, sino que atrae la intervención del cielo de una forma que nunca imaginaste. La batalla oculta detrás de tu vacío interior. Cuando tu alma se siente vacía, no estás solo viendo un síntoma emocional. Estás en medio de una batalla que casi nunca se ve, pero que se manifiesta con fuerza en el interior. Esa sensación de que algo dentro de ti se apagó no es casualidad. Es el reflejo de un conflicto entre la voz del Espíritu Santo y las sombras que intentan ocupar el espacio que el cielo preparó para hablarte. Por eso el vacío pesa. Por eso la mente se confunde, por eso el corazón se debilita. No es solo cansancio, es guerra. Hay momentos en los que te preguntas por qué te sientes así sin un motivo claro. Pareces estable por fuera, cumples tus responsabilidades, caminas, hablas, haces lo que toca, pero por dentro hay una desconexión que no logras explicar. Esa desconexión no se creó sola. Hay una batalla silenciosa que busca aislarte, porque el enemigo sabe que un alma vacía puede ser el lugar donde Dios te llena con más profundidad que nunca. Y por eso intenta transformar tu vacío en desesperanza, tu silencio en confusión, tu cansancio en rendición. Él no puede impedir que el Espíritu Santo te hable, pero hará todo para distraerte del momento en que Dios está a punto de tocarte. La fatiga del alma no llega de repente, se acumula. Palabras no dichas, emociones reprimidas, oraciones que creíste que no funcionaron, expectativas que se derrumbaron, heridas que intentaste ignorar porque dolían demasiado. Todo eso genera desgaste, y ese desgaste interno abre puertas para la confusión espiritual. Por eso hay días en los que sientes que no avanzas, que tu fe está tibia, que tu corazón no reacciona. Pero lo que está ocurriendo detrás de esa aparente apatía es que tu espíritu está siendo atacado en su sensibilidad. El enemigo no quiere que escuches al Espíritu Santo, porque sabe que una sola palabra de él es capaz de romper cadenas que llevas años arrastrando.
También existe la saturación sensorial, la mente sobrecargada, las emociones agotadas, el cansancio mental que te invade sin aviso. Vivimos rodeados de voces que prometen llenar, pero drenan, de estímulos que prometen paz, pero consumen. Esa saturación te fragmenta, y cuando te fragmenta, te vacía. Y cuando te vacía, te vulnera. Es ahí donde el enemigo intenta infiltrar pensamientos de inutilidad, de abandono, de falta de propósito. No porque sean verdad, sino porque le conviene que los creas. Él sabe que cuando una persona piensa que su vacío es culpa suya, deja de buscar la voz que puede restaurarla. Pero aquí está lo que necesitas entender con claridad. Ese vacío no es un territorio perdido, es un territorio en disputa. Y el hecho de que lo sientas tan fuerte ahora significa que algo dentro de ti está despertando. El Espíritu Santo no te dejó solo en esta etapa. Él está usando tu cansancio para llevarte a un nivel de dependencia que nunca antes habías tenido. Y cuando dependes de Él, cualquier ataque pierde fuerza, porque tu fortaleza ya no viene de ti, sino de la presencia que te sostiene, incluso cuando tú no logras sostenerte. Dentro de esta batalla hay un detalle importante que marca toda la diferencia. Cuando tu alma se vacía, tu espíritu queda expuesto. Y lo que el enemigo intenta tomar como debilidad, Dios lo toma como oportunidad. De hecho, muchos de los más profundos encuentros de fe nacen en temporadas de vacío, porque es ahí cuando ya no tienes nada que ofrecer excepto tu verdad. Y Dios siempre responde a la verdad, no a la apariencia, no a la fuerza, no al rendimiento, a la verdad cruda del corazón dispuesto, incluso si ese corazón está cansado. Mientras escuchas esto, quizá reconoces que estás dentro de esta batalla. Sientes la guerra entre cansancio y esperanza, entre silencio y búsqueda, entre confusión y fe. Pero no estás perdiendo, estás siendo preparado. Y en el siguiente tema vas a comprender lo que sucede cuando el cielo decide intervenir en tu vacío antes de que tú lo pidas, porque esa intervención ya comenzó. El momento en que el cielo se inclina hacia ti. Hay un instante en tu proceso interno que casi siempre pasa desapercibido, pero es uno de los momentos más sagrados de la vida espiritual. Es ese punto exacto en el que tu alma deja caer todo, en el que ya no puedes sostener emociones, pensamientos ni fuerzas por tu cuenta. Es ese segundo silencioso en el que simplemente te rindes porque no queda nada más que entregar. Y aunque tú lo interpretas como quiebre, como agotamiento o incluso como derrota, el cielo lo interpreta como llamado. Es ahí, justo ahí, donde Dios inclina su rostro hacia ti. El Espíritu Santo no espera a que estés fuerte para acercarte. Él se acerca cuando estás tan vacío que ya no puedes fingir. Cuando las palabras se acaban, cuando la resistencia interna se rompe, cuando tu corazón deja de luchar por mantenerse firme y simplemente se abre sin querer, ese acto involuntario de vulnerabilidad es lo que activa la intervención divina. Dios no responde a la perfección, Dios responde a la verdad. Y la verdad más poderosa es la que nace cuando no te quedan máscaras, ni excusas, ni estrategias emocionales para sostenerte. Hay un pasaje profundo que revela este movimiento invisible del cielo. En Mateo capítulo 27, versículo 50 al versículo 51, Jesús entrega su espíritu en total vulnerabilidad. Nadie vio fuerza allí, nadie vio gloria. Lo que vieron fue entrega absoluta. Y en ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como si el cielo entero se inclinara sobre la humanidad en un acto de intervención total. Lo que parecía derrota era, en realidad, el punto de contacto más poderoso entre Dios y el corazón humano. Esa es la dinámica espiritual que se repite cada vez que tu alma se rinde en su vacío.
Cuando tú crees que nada está pasando, que tu oración se perdió, que tu fe se debilitó, que tu alma se vació demasiado, el cielo está más cerca de lo que imaginas, porque cuando ya no tienes fuerzas para sostenerte, Dios te sostiene. Cuando ya no puedes hablar, Dios te escucha desde lo profundo, no desde la superficie. Cuando ya no sientes, Dios no necesita tus sensaciones para moverse. Él responde a lo que eres, no a lo que logras sentir. Y cuando tu alma se queda quieta por cansancio, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Muchos confunden este momento sagrado con abandono, pero no es abandono, es ajuste, es reposicionamiento. Es el cielo organizando lo invisible para tocar lo que tú ya no puedes manejar. A veces Dios espera a que sueltes porque mientras intentas sostener todo en tus manos, Él no puede llenarlas. Y cuando todo cae dentro de ti, cuando ya no puedes evitar el vacío, ese espacio se convierte en una puerta abierta. No lo ves, pero lo sientes. No lo entiendes, pero algo dentro de ti sabe que ese quiebre no es el final. Es el comienzo del movimiento de Dios. Este es el momento en que el Espíritu Santo decide intervenir sin que tú lo pidas. Porque Él no espera que tengas palabras correctas. Él espera que tengas un corazón disponible. Y un corazón disponible rara vez aparece en tiempos de abundancia emocional. Siempre aparece en tiempos de vacío. Esa quietud que te incomoda, esa calma extraña que te rodea aun cuando estás herido, no es indiferencia divina. Es la atmósfera previa a la visita del Espíritu. Quizá no te habías dado cuenta, pero este momento ya está ocurriendo contigo. El cielo está inclinado sobre tu alma cansada, observando cada grieta interna, cada intento de seguir, cada silencio que escondes. Y mientras más te vacías, más espacio tiene el Espíritu Santo para tocarte. Lo siguiente que vas a descubrir es por qué la oración que estás a punto de recibir no se parece a ninguna otra, porque no fue hecha para tiempos de plenitud, sino para almas como la tuya, que están listas para ser llenadas desde cero. ¿Por qué esta oración cambia todo? Hay oraciones que nacen de la costumbre, oraciones que nacen de la emoción, oraciones que nacen del deber. Pero la oración que transforma tu vacío no nace de ninguno de esos lugares. Nace del quebranto. Nace del punto donde ya no te queda nada que ofrecer excepto tu verdad más desnuda. Y es precisamente esa oración la que activa la presencia del Espíritu Santo de una manera que ninguna otra puede hacerlo. No porque sea más bonita, más larga o más espiritual, sino porque es la única que nace sin filtros. Es la única que no se apoya en tu fuerza, sino en tu necesidad. La mayoría cree que para que Dios responda hace falta fe vibrante, palabras correctas o una profundidad espiritual evidente. Pero no es así. Cuando tu alma está vacía, cuando ya no tienes emoción, cuando no sientes sensibilidad, la oración que sale de ti ya no es construida por tu mente, sino por tu espíritu. De hecho, en Romanos capítulo 8, versículo 26, se revela que el Espíritu mismo intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir. Esto significa que la oración que cambia todo no es la que tú logras pronunciar, sino la que tu alma permite que el Espíritu forme dentro de ti. Esta oración es simple, pero no es superficial, es corta, pero es profunda, es silenciosa, pero es poderosa. Lo que la diferencia de todas las demás no es la forma, sino el estado en el que nace. La oración que transforma tu vacío es aquella que nace cuando renuncias a entender, a controlar y a sostener. Es la oración que surge cuando por fin dejas de pelear contigo mismo y permites que Dios te encuentre en la condición exacta en la que estás. Es la única oración que no intenta negociar con Dios, sino rendirse a Él. Hay algo importante aquí. Las oraciones nacidas de fuerza personal tienden a buscar resultados.
pero las oraciones nacidas del vacío buscan presencia. Y la presencia del Espíritu Santo siempre responde a quienes buscan más que respuestas, a quienes buscan dirección, consuelo, revelación. Cuando oras desde la abundancia emocional, puedes sentir alivio, pero cuando oras desde el vacío, recibes transformación. Porque el vacío quiebra tu estructura interna de control y abre un espacio donde Dios puede entrar sin resistencia. Esta oración cambia todo porque no viene acompañada de expectativas humanas. Tú no oras esperando sentir algo. Tú oras porque no puedes más. No buscas señales, no buscas milagros, buscas a Dios. Y cuando un corazón busca a Dios desde la verdad más cruda, el Espíritu Santo siempre se mueve. Él no se impresiona con discursos, se conmueve con verdad. Y la verdad de tu vacío tiene un poder que ni tú entiendes, porque es la verdad que Dios siempre espera para derramar su presencia. Cuando llegas a este punto, tu alma deja de exigir y empieza a abrirse. Y cuando se abre, aunque sea un poco, aunque sea con miedo, aunque sea con cansancio, el Espíritu Santo responde. Porque la oración nacida del vacío no es un conjunto de palabras, es un acto espiritual. Es un gesto que declara que ya no eres suficiente para ti mismo. Y es en ese reconocimiento donde ocurre la intervención divina. El cielo se mueve cuando la autosuficiencia cae. El Espíritu actúa cuando la entrega aparece. Ahora entiendes por qué esta oración cambia todo. Porque no depende de tu estado emocional, depende de tu estado espiritual. Y tu vacío, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el lugar exacto donde esta oración puede nacer con pureza, sin interferencias, sin pretensiones. Lo que viene a continuación es la clave que te mostrará cómo se construye esta oración, que desborda el alma desde dentro y prepara el terreno para la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. La oración del desbordamiento interno. La oración que nace del desbordamiento interno no es una oración construida, pensada ni elaborada. Es una oración que se forma sola, desde la parte más profunda de tu alma. Esa parte que rara vez muestras, incluso cuando oras. Es la oración que surge cuando ya no tienes fuerzas para sostener tu mundo interior y simplemente lo sueltas frente a Dios. Y lo más sorprendente es que aunque parezca frágil, esta es la oración más poderosa que puedes hacer. No porque esté llena de palabras, sino porque está llena de verdad. Cuando tu interior llega a este punto, ya no intentas impresionar a Dios, ya no intentas explicarle nada, ya no intentas ordenar tus pensamientos antes de hablar. Te presentas tal como estás. Y esa presentación desnuda, sincera, quebrada, es exactamente lo que abre la puerta para que el Espíritu Santo descienda. La oración del desbordamiento interno no es una oración bonita. Es una oración honesta. Es una oración donde tu alma se rinde, no porque quiera, sino porque ya no puede más. En este tipo de oración no hay estructura externa, pero sí hay una postura espiritual muy clara. La postura es rendición, rendición de expectativas, de fuerza, de lógica, de resistencia. Es cuando dices sin decir, Dios, ya no puedo seguir como estoy. Y esa frase, aunque no salga de tus labios, se convierte en un clamor que atraviesa el silencio del cielo. El Espíritu Santo responde a lo auténtico, y nada es más auténtico que un alma llena de grietas que decide abrirse. En la Escritura hay momentos en los que los hombres y mujeres de Dios no tenían palabras, pero aún así fueron escuchados. Uno de los ejemplos más profundos es el de Ana, cuando su alma estaba tan afligida que solo movía los labios sin pronunciar sonido alguno. No fue su voz lo que Dios escuchó, fue su corazón. Ella no estaba formulando una oración perfecta, estaba desbordándose internamente. La oración que transforma tu vida siempre nace de ese lugar silencioso
donde tus emociones se mezclan con tu espíritu. Psicológicamente, este desbordamiento interno es un mecanismo de sinceridad emocional. Es el punto donde dejas de huir de lo que sientes y por fin lo enfrentas. Pero espiritualmente, es un punto de contacto divino. Es como si, al derramar tu alma, creases un vacío instantáneo que solo el Espíritu Santo puede llenar. Esta oración no se basa en fuerza, sino en apertura. No se basa en control, sino en entrega. Y cuando un corazón se entrega, el cielo actúa. Aquí es donde ocurre algo importante. Este tipo de oración no nace cuando estás fuerte, nace cuando estás agotado. Y ese agotamiento, lejos de ser un problema, es la señal de que tu espíritu está listo para recibir una intervención más profunda de Dios. La oración del desbordamiento interno no busca respuestas, busca presencia. Y cuando buscas presencia, encuentras transformación. Porque la presencia del Espíritu Santo no solo te escucha, te reordena desde dentro. Imagina tu alma como un vaso. Mientras está lleno de preocupaciones, ruido, autoexigencia y dolor reprimido, no hay espacio para nada más. Pero cuando todo eso se desborda, cuando ya no puedes retenerlo, el vaso queda vacío. Y ese espacio vacío es donde el Espíritu Santo derrama su consuelo, su paz, su claridad. No hay resistencia, no hay barreras, solo disponibilidad. En este momento de tu vida, esta es la oración que te corresponde. No la oración de fuerza, no la oración de emociones intensas, no la oración de entusiasmo espiritual. Te corresponde la oración del desbordamiento. Porque en ese desbordamiento, Dios no te ve frágil, te ve sincero. Y la sinceridad siempre atrae la intervención del cielo. Lo que viene ahora te mostrará qué ocurre espiritualmente cuando alcanzas ese punto silencioso donde ya no puedes sostener nada. Ese punto que muchos temen, pero que el Espíritu Santo usa como inicio de restauración. El punto de quiebre, donde el Espíritu Santo se derrama. Hay un momento en el que algo dentro de ti se quiebra de manera silenciosa. No es un llanto explosivo. No es una crisis evidente, no es un grito que otros puedan escuchar, es un quiebre interno, casi imperceptible, que solo tú sientes y que Dios reconoce al instante. Es ese segundo en el que tu alma deja de luchar, en el que tu voluntad se cansa, en el que tus emociones dejan de sostenerte. Y aunque te parezca el instante más frágil de tu vida, espiritualmente es uno de los más poderosos. Porque ese es el punto exacto donde el Espíritu Santo se derrama. Este punto de quiebre no ocurre cuando quieres. Ocurre cuando ya no puedes más. Es un estado interno donde tu alma suelta el control sin pedir permiso. Dejas de intentar organizar lo que sientes, dejas de intentar entender lo que pasa, dejas de intentar mantener la calma que ya no puedes sostener. Y aunque sientas que es un desmoronamiento, no lo es un descenso. Tu alma baja al lugar donde Dios siempre quiso encontrarte, el lugar de la entrega sin condiciones. Cuando llegas ahí, sucede algo invisible, algo que no se siente inmediatamente, pero que comienza a transformar lo más profundo de tu ser. El Espíritu Santo se mueve donde tú ya no puedes moverte. Él habla donde tú ya no puedes hablar. Él sostiene lo que tú ya no puedes sostener. Y lo hace sin ruido, sin exigirte nada, sin pedir explicaciones. En ese punto de quiebre, Dios no te pide rendimiento, te ofrece descanso, no te pide fortaleza, te entrega presencia, no te pide que entiendas, te muestra que no estás solo. Observa lo que sucede en la Escritura. En muchos de los momentos en que Dios intervino de manera poderosa, las personas estaban en estados de total agotamiento interno. David clamó desde lo más profundo de su angustia. Elías pidió morir bajo un árbol, completamente derrotado.
Jeremías confesó que ya no podía soportar más peso. Y en todos esos momentos de quiebre, el Espíritu de Dios descendió no como juicio, sino como consuelo, dirección y nueva fuerza. Ese patrón revelado no es casualidad, es diseño. Dios se mueve con más libertad en lo que se ha rendido. Psicológicamente, este punto de quiebre es cuando las defensas emocionales se desploman y la verdad interna queda expuesta, pero espiritualmente es cuando tu corazón queda más accesible. Tus capas rígidas caen, tus barreras se desarman, tu orgullo se debilita y la voz del Espíritu Santo, que antes parecía distante, ahora tiene campo abierto para entrar. Él no rompe tu resistencia, espera a que se desgaste por sí misma. Porque Dios no invade, Dios entra donde das lugar. Y el quiebre interno crea ese lugar. Este es el instante que el enemigo quiere impedir a toda costa. Porque sabe que si llegas a este punto y no te cierras, sino que te abres, el Espíritu Santo hará una obra que no podrá ser deshecha. Por eso intenta que interpretes tu quiebre como fracaso, como abandono, como debilidad vergonzosa. Porque si logras ver tu quiebre como oportunidad, su influencia cae. Satanás no teme a los cristianos fuertes, teme a los cristianos sinceros, teme a los cristianos que admiten que no pueden más y aún así siguen buscando a Dios desde la verdad de su vacío. Ahora escucha bien esto. Ese punto silencioso que estás viviendo, ese cansancio profundo, esa sensación de estar al límite, no es un signo de que estás lejos de Dios. Es la prueba de que estás siendo acercado. Porque cuando ya no puedes sostenerte, Dios toma tu alma con una ternura que ninguna fuerza humana podría producir. Él no se derrama sobre los autosuficientes. Él se derrama sobre los quebrados. Lo que viene a continuación te mostrará cómo reconocer ese instante en el que el Espíritu Santo ya comenzó a tocar tu alma vacía, incluso antes de que tú estés consciente de ello. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo ya ha descendido sobre tu alma vacía? Muchos esperan que la llegada del Espíritu Santo sea dramática, visible, acompañada de sensaciones intensas o manifestaciones extraordinarias. Pero cuando Él desciende sobre un alma vacía, su movimiento suele ser tan sutil y tan tierno que puedes confundirlo con algo humano. Sin embargo, no lo es. Hay señales internas que no nacen de tus emociones y que tampoco son producto de tu mente. Son evidencias espirituales que indican que la presencia divina ya comenzó su obra en ti, incluso si todavía no la entiendes por completo. Una de las primeras señales es un cambio inesperado en tu respiración. Puede parecer algo pequeño, pero no lo es. En momentos de vacío, tu alma suele sentirse apretada, tu pecho cargado, tu respiración entrecortada. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, algo se afloja. Es como si una presión invisible se levantara y pudiera respirar más profundo sin saber por qué. No es relajación emocional, es alivio espiritual. Tu espíritu reconoce la presencia antes que tu mente. Otra señal es el calor interno que no proviene de tus sensaciones físicas, no es temperatura corporal. Es un calor suave que aparece en el pecho o en el abdomen. Es esa calidez que no sabes explicar, que no es emoción, que no es entusiasmo, que no es adrenalina. Es el Espíritu tocando tu alma desde dentro. Muchas personas lo ignoran porque esperan algo más dramático, pero el toque de Dios en almas vacías es silencioso y preciso. También aparece un alivio repentino que no corresponde a tu circunstancia. Nada afuera cambió, pero algo adentro sí. Es como si la carga que llevabas no desapareciera de un todo, pero la sintieras menos pesada. Este alivio no es escapismo psicológico, es obra del Espíritu Santo, que empieza a reorganizar tus emociones para que puedas sostenerte mientras Él te restaura. Luego está la señal más delicada, pero una de las más poderosas, la sensación de abrazo invisible. No es fantasía,
no es sugestión, es un consuelo interno que te envuelve como si alguien te sostuviera desde dentro. Es la manifestación más íntima del Espíritu Santo en tiempos de vacío. No viene con palabras, viene con presencia. No viene con explicación, viene con compañía. Hay también un pensamiento suave que aparece sin que lo busques. No es racionalización, no es optimismo humano. Es una certeza pequeña, casi imperceptible, pero firme. No estás solo. Esta frase no viene de ti, porque cuando tu alma está vacía, tú no eres quien genera esperanza. Esta frase nace del Espíritu, que te recuerda que sigue ahí, incluso cuando tú no puedes sentirlo de manera constante. Espiritualmente, la presencia del Espíritu Santo produce algo que psicólogos describen como un reposo profundo, no asociado al sueño. Es ese momento en que tu alma, aun estando cansada, deja de pelear, deja de resistir, deja de sobreesforzarse. Ese descanso interior es el toque divino que empieza a sanar lo que el desgaste emocional rompió. No lo fuerces, no lo analices, recíbelo. Nada de esto significa que tu tristeza desapareció por completo, nada indica que tus problemas se resolvieron de inmediato, pero significa que Dios ya entró en tu proceso, y cuando Él entra, todo lo demás empieza a moverse de forma diferente, incluso si todavía no lo ves. La presencia del Espíritu no siempre llega con señales fuertes. Muchas veces llega con señales suaves que restauran, capa por capa, lo que el vacío consumió. Ahora que sabes cómo reconocer este movimiento divino, estás listo para recibir la oración que no solo tocará tu alma, sino que permitirá que el Espíritu Santo termine de entrar en los lugares donde tú mismo nunca pudiste llegar. La oración que abre tu alma al movimiento del Espíritu. La oración que estás a punto de recibir no es una oración común. No fue hecha para ser repetida mecánicamente ni para sonar bonita. Fue diseñada para abrir espacio. Espacio en tu mente, espacio en tu interior, espacio en tu alma cansada. Esta oración no busca elevar tu ánimo de manera superficial, no intenta borrar tu dolor a la fuerza, no pretende ignorar lo que estás viviendo. Su propósito es uno: abrir la puerta desde dentro para que el Espíritu Santo complete lo que ya comenzó a hacer en ti. Para entender la profundidad de esta oración, necesitas comprender que no se basa en tus palabras, sino en tu disposición. Muchas personas oran pidiendo cosas, otras oran buscando alivio, otras oran intentando convencer a Dios de algo. Pero esta oración es diferente. Esta oración no pide, no exige, no negocia. Esta oración se rinde. Es la oración que nace cuando reconoces que ya no puedes cargar lo que estás cargando y decides entregarlo, incluso sin entenderlo por completo. Es una oración creada para almas vacías, porque solo un alma vacía puede recibir sin resistencia. El Espíritu Santo se mueve con libertad cuando no encuentra paredes internas que lo detengan. Pero esas paredes no siempre son pecado ni incredulidad. A veces son miedo, cansancio, autodefensa emocional. Son barreras creadas para sobrevivir, no para rechazar a Dios. Y esta oración está hecha para desactivar esas barreras de manera suave, sin romperte, sin violentarte, solo abriéndote con delicadeza. Es como si el alma respirara por primera vez después de mucho tiempo conteniendo el aire. Esta oración funciona porque no depende de tu fuerza emocional. Puedes estar triste, confundido, seco, agotado. No importa. Dios no necesita tu emoción para moverse. Él necesita tu permiso. Y esta oración le da ese permiso. Es tu manera de decir, entra, incluso cuando no tienes más palabras. Es tu forma de declarar, hágase tu voluntad, incluso cuando no puedes pronunciarlo con entusiasmo. Es tu acto de abrir las manos para soltar lo que te estaba consumiendo por dentro.
Psicológicamente, esta oración también mueve algo importante. Cuando expresas lo que duele en un ambiente seguro, como la presencia de Dios, tu sistema emocional deja de colapsar y empieza a reorganizarse. Y espiritualmente es aún más profundo, porque en ese espacio donde tú te abres, el Espíritu Santo entra no solo para consolarte, sino para reposicionar tu espíritu. Él no solo toca, Él transforma, y esta oración es el canal que le permite hacerlo. La oración que abre tu alma no necesita volumen, pero necesita verdad. No necesita fuerza, pero necesita entrega. No necesita emoción, pero necesita permiso. Por eso, cuando la escuches, no intentes sentir nada, no intentes producir nada, no intentes obligarte a reaccionar, solo recibe, porque lo que Dios va a hacer no viene de ti, viene hacia ti. Antes de entrar en ella, quiero que entiendas algo decisivo. Esta oración cambia todo porque cambia tu postura interna. Te coloca en el lugar exacto donde Dios puede actuar con libertad. Te lleva al punto donde ya no luchas contra lo que sientes y permites que Él sea quien restaure lo que se rompió. Te lleva a reconocer que no estás abandonado, que no estás sin dirección, que no estás sin valor. Porque cuando tu alma se abre, aunque sea 1 milímetro, el Espíritu Santo lo toma como una invitación completa. Ahora que estás preparado, ahora que entiendes la naturaleza de esta oración, ahora que tu alma ya ha comenzado a abrirse, lo que viene a continuación será la oración que permitirá que el Espíritu Santo fluya en lo más profundo de tu vacío, sin resistencia, sin miedo, sin ruido. La oración que transforma tu vacío en presencia. Esta es la oración central. La oración que no se memoriza, que no se pronuncia por rutina, que no depende de fórmulas ni de fuerza emocional. Es la oración que nace desde el lugar más profundo de tu alma, ese lugar que estuvo silencioso durante tanto tiempo, ese lugar que hoy finalmente se abre. No importa cómo llegaste aquí, no importa si estás cansado, seco, confundido, quebrado o sin fuerzas para sentir. Lo único que importa es que ahora tu corazón está en el lugar exacto donde el Espíritu Santo puede descender sin resistencia. Y esta oración es el puente. Mientras escuchas estas palabras, no intentes reproducir emociones. No intentes fabricar sensibilidad espiritual. Solo deja que cada frase toque el lugar que tiene que tocar, porque esta oración no viene a exigir nada de ti. Viene a entregarte lo que tú no has podido recibir por tu cuenta. Viene a traer luz donde hubo sombras, calma donde hubo tormenta, dirección donde hubo confusión. Viene a revelar que el Espíritu Santo ya está aquí, incluso antes de que tú lo sientas. Ora así, desde tu interior. Señor, estoy aquí tal como estoy. No vengo con fuerza, no vengo con respuestas, no vengo con entusiasmo. Vengo vacío, vengo porque ya no puedo sostener lo que llevo dentro. Tú conoces cada parte de mi alma, incluso las que yo no entiendo. Conoces mis cansancios, mis silencios, mis miedos, mis pensamientos escondidos. Hoy no te traigo palabras bonitas, te traigo mi verdad, te traigo mi fragilidad, te traigo lo que queda de mí. Espíritu Santo, si mi alma está vacía, llénala tú. Si mi corazón está cansado, tócalo tú. Si mis pensamientos están confusos, ordena tú lo que yo no puedo ordenar. Si mis emociones están apagadas, enciende lo que deba volver a sentir y descansa lo que deba sanar. Hoy abro este espacio dentro de mí. No quiero cerrarlo más, no quiero ocultarlo más. Entra donde nadie más puede entrar. Habla donde yo ya no escucho. Sana donde ya no puedo llegar. Te entrego mis miedos, incluso los que no logro nombrar. Te entrego mi tristeza, incluso la que escondí de mí mismo. Te entrego mi cansancio, incluso ese que parece no tener explicación. Te entrego mis dudas, mis cargas, mis vacíos.
No quiero cargar esto solo. No sé cómo hacerlo. Pero tú sí sabes cómo tomar cada fragmento y devolverme en orden lo que el dolor desordenó dentro de mí. No busco una emoción momentánea. No busco una señal espectacular. No busco que todo cambie en un instante. Solo busco tu presencia. Solo busco sentir que no estoy caminando solo. Solo busco descansar en la certeza de que tú estás aquí, aun cuando mis sentidos no lo perciben por completo. Espíritu Santo, lléname de lo que el mundo no puede darme. Lléname de paz que supera mi lógica. Lléname de descanso que no depende de mi circunstancia. Lléname de dirección que no nace de mis fuerzas. Haz en mí lo que necesite ser hecho. Rompe lo que tenga que romperse. Sana lo que tenga que sanarse. Reconstruye donde todo estuvo vacío por demasiado tiempo. Hoy abro mis manos, abro mi espíritu y abro mi alma para recibirte. Y aunque no sienta nada intenso, aunque no vea nada extraordinario, creo que estás aquí. Creo que estás obrando. Creo que estás llenando mi vacío con tu presencia. Esta oración no te transforma porque tú la dices con fuerza. Te transforma porque la dices con verdad. Porque no se apoya en tu estabilidad emocional, sino en tu entrega. Y cuando un corazón se rinde de esta manera, el Espíritu Santo siempre se manifiesta. A veces en silencio, a veces suavemente, a veces sin que lo notes al principio, pero siempre se manifiesta. Lo que viene ahora te mostrará qué sucede después de esta oración, en las horas que siguen, en los días que vienen, en los movimientos internos que comienzan sin que tú los provoques. Porque una vez que esta oración es hecha desde el vacío, el cielo empieza a moverse de formas que no podrás ignorar. Lo que sucede en tu interior después de esta oración. Después de una oración como la que acabas de hacer, muchas personas esperan sentir algo inmediato, fuerte, evidente. Pero el Espíritu Santo rara vez actúa de esa manera cuando el alma viene de una temporada de vacío profundo. Su obra suele comenzar de forma silenciosa, imperceptible, suave, pero totalmente real. No busques señales dramáticas. No esperes emociones intensas. Observa lo sutil, porque lo sutil en esta etapa es sagrado. Y es exactamente ahí donde comienza tu transformación. Una de las primeras cosas que ocurre es un reacomodo interno. No tienes claridad aún, pero sientes que algo dentro de ti dejó de pelear. No hay euforia, no hay explosión emocional, pero sí hay un descanso que no proviene de tu mente. Es como si tu alma soltara un suspiro que llevaba años retenido. Ese reposo no es psicológico, es espiritual. Es el primer movimiento del Espíritu Santo organizando tu interior de una forma que tú nunca lograste alcanzar. También aparece una conciencia nueva. No necesariamente pensamientos positivos, sino pensamientos más ligeros. Donde antes había confusión densa, ahora hay una especie de apertura. Como si una ventana se hubiera entreabierto en un cuarto donde antes no entraba aire. No tienes todas las respuestas, pero tampoco sientes la misma opresión. Esto no nace de ti. Nace del espíritu que está empezando a despejar lo que el desgaste emocional oscureció. En las horas siguientes, puede que experimentes pequeños momentos de calma sin razón aparente. Estás haciendo algo cotidiano y de pronto sientes un alivio que no coincide con tus circunstancias. No es un escape, no es distracción. Es la presencia de Dios, tocando áreas donde aún hay dolor, pero ahora el dolor no te domina. El Espíritu Santo está empezando a distribuir fuerza, paz, claridad, en lugares que estuvieron tensos, cerrados o agotados durante demasiado tiempo. Otra evidencia es que tu corazón se vuelve un poco más sensible, pero no en el sentido emocional común.
No es sensibilidad de lágrimas fáciles, sino sensibilidad espiritual. Comienzas a percibir cosas que antes ignorabas. Un pensamiento que te anima sin razón, una frase que te toca más de lo normal, una sensación de compañía en un momento inesperado. Es la sensibilidad que vuelve cuando el espíritu restaura lo que el desgaste había entumecido. Puede que también experimentes una búsqueda diferente. No es la búsqueda desesperada de antes, es una búsqueda tranquila, suave, casi intuitiva. Tu alma quiere volver a hablar con Dios, pero sin la presión de sentir algo. Quiere acercarse, no para obtener respuestas, sino porque siente que pertenece a ese lugar. Esa inclinación interior es una obra directa del Espíritu Santo, porque un alma vacía no busca por sí misma, busca cuando está siendo guiada. También es común que el cansancio emocional siga ahí, pero ahora no te derrota. Antes te paralizaba, ahora simplemente está presente, pero no gobierna. El Espíritu Santo no elimina todo de un instante, Él establece orden. Y el orden comienza devolviéndote control emocional no basado en tu fuerza, sino en su presencia. El desgaste que antes te consumía comienza a perder voz. Otra cosa que ocurre, aunque muchos no lo notan, es que la oscuridad interna empieza a retroceder. No se va por completo, pero ya no es un muro. Se vuelve niebla, y la niebla siempre indica transición. Ya no estás atrapado en la misma densidad emocional, estás avanzando, incluso si lo haces paso a paso. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con claridad inmediata, pero siempre se manifiesta con propósito. En los días que siguen, algo más profundo comenzará a surgir. La sensación de que no estás recorriendo este proceso solo. Es una certeza simple, pero firme, que aparece incluso en tus momentos de debilidad. No desaparece cuando te sientes mal, no depende de tus emociones. Es una verdad interna que se instala en tu espíritu como un ancla. Y esa verdad es: Dios está conmigo en esto. Este es el efecto más poderoso de la oración hecha desde el vacío. El Espíritu Santo no te da una explosión emocional, te da una presencia constante, y esa presencia será la base de todo lo que Él hará a partir de ahora. Lo que viene a continuación te enseñará cómo proteger esta atmósfera interna y cómo mantener el movimiento del espíritu cuando el vacío intente volver. Cómo mantener la presencia cuando el vacío intente regresar. Después de que el Espíritu Santo comienza a moverse dentro de tu vacío, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hago cuando este vacío intente volver? Porque sí, volverá. No como señal de retroceso, sino como parte natural de la vida emocional y espiritual. El enemigo intentará usar ese regreso para confundirte, para hacerte creer que nada cambió, que Dios no te tocó, que sigues igual, pero no es verdad. Lo que ocurre es que ahora estás entrando en una etapa donde debes aprender a proteger la atmósfera interna que el Espíritu Santo está formando dentro de ti. Lo primero que necesitas entender es que el vacío no desaparece para siempre de un día para otro. Las emociones fluctúan, la mente se cansa, el cuerpo reacciona, la vida exige. Pero lo que antes derrumbaba tu espíritu ahora ya no tiene el mismo poder. Y mantener la presencia activa no significa evitar sentirte vacío, sino reconocer cuando ese vacío vuelve y confrontarlo desde un lugar nuevo. Antes lo enfrentabas solo, ahora lo enfrentas acompañado. Cuando el vacío regrese, no lo interpretes como fracaso espiritual. Interprétalo como señal de que tu alma está en proceso de sanación. De hecho, muchas veces el Espíritu Santo permite estos momentos para revelarte dónde aún quedan heridas, dónde aún quedan tensiones, dónde aún quedan pensamientos que necesitan ser renovados. El vacío no siempre es enemigo, a veces es diagnóstico.
Y cuando lo ves así, deja de intimidarte. Una de las maneras más poderosas de mantener la presencia activa es no aislarte dentro del silencio emocional. Antes, cuando te sentías vacío, te cerrabas, te reprimías, intentabas aguantar solo. Ahora, cuando el vacío aparezca, abre tu interior de nuevo. Haz la misma oración que ya hiciste, aunque sea de manera sencilla. Espíritu Santo, aquí está mi alma. Llena este espacio otra vez. La presencia de Dios se activa en espacios honestos, no en espacios perfectos. Otra forma clave de mantener la presencia es evitar volver al ritmo que te agotó. El vacío profundo casi siempre está conectado a la saturación. Demasiada presión, demasiadas expectativas, demasiada sobrecarga emocional. Si regresas al mismo ritmo sin ajustar nada, volverás a drenarte. El Espíritu Santo no te restauró para regresarte al mismo ciclo. Él te está enseñando a respirar, a bajar la velocidad, a escuchar tus límites, a honrar tus emociones. Mantener la presencia significa aprender a cuidarte desde dentro. También es fundamental que no te exijas sentir algo para creer que Dios está contigo. La presencia del Espíritu no se mide por emociones intensas. Se mide por cambios suaves pero consistentes. Claridad que no tenías, paz que no entiendes, descanso que no fabricaste, dirección que no buscaste. Cuando el vacío intente volver, el enemigo querrá que bases tu fe en lo que sientes. Pero tú ya no funcionas así. Ahora basas tu fe en lo que sabes. Dios está en ti, aunque tus sentidos no lo perciban con fuerza. Hay otro detalle importante. La presencia se mantiene mejor cuando tu interior no se llena de ruido innecesario. El ruido emocional, mental y espiritual crea interferencia. Y no necesitas eliminar todo de tu vida, pero sí seleccionar qué alimenta tu alma y qué la drena. La presencia del Espíritu Santo es suave, pero poderosa. Y si proteges tu ambiente interno, podrás escuchar su dirección, incluso cuando tus emociones estén débiles. Psicológicamente, mantener la presencia es similar a fortalecer un músculo. No se trata de intensidad, sino de constancia. Pequeños momentos de apertura, pequeños momentos de silencio, pequeñas pausas para respirar y entregarle tu interior al Espíritu. Espiritualmente, esas pequeñas aperturas mantienen el canal activo, mantienen el corazón sensible, mantienen tu alma alineada. Lo más importante es esto: no huyas del vacío cuando regrese. Recíbelo como una señal para volver a abrir tu alma al Espíritu. El vacío ya no es un enemigo, ahora es una puerta. Y cada vez que esa puerta se abre, el Espíritu Santo vuelve a derramar su presencia con más profundidad que antes. Porque la presencia no es un evento, es un proceso. Y tú ya estás dentro de ese proceso. Lo que viene ahora es la culminación de todo. Cómo ese vacío que un día te rompió se convierte en el lugar donde Dios te forma, te fortalece y te prepara para algo mayor. Cuando descubres que tu vacío era un llamado, hay un momento en tu proceso en el que te das cuenta de algo que jamás imaginaste. Tu vacío nunca fue un enemigo, nunca fue una señal de fracaso, nunca fue un espacio muerto, fue un llamado profundo, silencioso, insistente, un llamado que Dios permitió para atraer tu alma al único lugar donde podías escuchar su voz sin interferencias. Ese vacío que tanto te dolió, que tanto te confundió, que tanto te desgastó, estaba cumpliendo un propósito que ahora empieza a revelarse ante ti con claridad. Durante mucho tiempo pensaste que algo estaba mal contigo, que tu fe se había debilitado, que tu sensibilidad espiritual había desaparecido, que tu corazón se volvió frío. Pero ahora entiendes que lo que llamaste frialdad era preparación, lo que llamaste distancia era transición, lo que llamaste silencio
era reposicionamiento espiritual. Dios no te estaba alejando, te estaba limpiando, te estaba vaciando de todo lo que no permitía que su presencia se moviera con libertad dentro de ti. Hay un patrón revelado en toda la Escritura. Los hombres y mujeres más usados por Dios pasaron primero por temporadas de vacío, silencio y desierto. Moisés en el silencio del desierto antes del llamado. David escondido en cuevas antes del reino. Elías bajo un árbol deseando morir antes de escuchar la voz suave de Dios. Jesús en soledad antes del inicio de su ministerio. En cada caso el vacío abrió espacio, el silencio afinó el oído, la debilidad creó dependencia y la dependencia trajo dirección divina. En tu vida está ocurriendo lo mismo. Ese vacío que te golpeó, que te obligó a detenerte, que te dejó sin fuerzas, no fue casualidad, fue un mover divino. Fue Dios retirando lo que estorbaba. Fue Dios cerrando puertas que tú no entenderías en su momento. Fue Dios dejándote sin apoyos humanos para que por fin pudieras apoyarte solo en Él. Fue Dios preparando tu alma para revelarte cosas que solo se pueden recibir cuando ya no queda nada más que Él. Y ahora que lo entiendes, algo dentro de ti comienza a ponerse en pie. No desde la emoción, sino desde la revelación. Ya no ves tu vacío como una amenaza, lo ves como una plataforma. Ya no ves tu cansancio como un fallo, lo ves como el punto exacto donde Dios comenzó a reconstruirte. Ya no ves tu silencio interno como un desierto, lo ves como el lugar donde la voz de Dios sonó con más profundidad que nunca, incluso si no la reconociste al principio. A partir de aquí, tu vida espiritual toma una nueva dirección. Porque un alma que ha sido tocada por Dios en su vacío es un alma que nunca vuelve a ser la misma. Algo cambia en la forma en que miras la vida. Cambia tu manera de orar. Cambia tu manera de confiar. Cambia tu manera de depender de Dios. Ya no buscas emociones para confirmar su presencia. Ya no buscas señales externas para validar su amor. Sabes que Él está ahí, aun cuando no lo sientes con intensidad. Tu vacío se transforma en tu testimonio. Lo que antes te quebró, ahora te conecta con personas que atraviesan lo mismo. Lo que antes te aisló, ahora te convierte en puente. Porque el Espíritu Santo no solo te llenó, te enseñó cómo reconocer, cómo sostener y cómo caminar con su presencia en medio de etapas internas que antes te derrotaban. Lo que antes te destruía, ahora te fortalece. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Lo que antes te confundía, ahora te abre propósito. Esta es la verdad final. Tu vacío no fue pérdida, fue sala de construcción, fue sala de encuentro, fue sala de revelación, fue el lugar donde Dios te esperó con paciencia hasta que te rendiste. Fue el espacio donde el Espíritu Santo abrió tu alma para hacer una obra que ninguna fuerza humana podía lograr. Y ahora que sabes esto, ahora que lo has vivido, estás listo para caminar con una fe que no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes. Dios te llenó, Dios te levantó, Dios te llamó, y tu vacío se convirtió en el lugar donde comenzaste de nuevo. Fin.